Te juro que no tengo la menor idea de cómo llegamos hasta aquí. O tal vez sí, pero me negué a verlo. Todo empezó con una risa. Así, literal, una risa. No un mensaje sospechoso, ni una llamada a deshoras. Una puta risa. Era jueves. 21:46 de la noche, lo recuerdo exacto porque estaba metiendo al niño a la cama. Tenía una reunión al día siguiente, y Marta, mi mujer, había salido a cenar con 2 compañeras del instituto. Una cena de profesoras, según me dijo. Normal. Nada fuera de lo habitual. En casa todo tranquilo, Adrián, nuestro hijo, ya con el pijama puesto, yo sentado en la alfombra del salón ayudándole con un puzzle de Spider-Man que le habían regalado por su cumple. Y de repente, mientras él intenta encajar una pieza, se oye una notificación del portátil de Marta, que ella había dejado abierto sobre la mesa. El típico sonido de videollamada de WhatsApp. No me meto, no soy de espiar, pero algo me hizo mirar. Y ahí la vi, una videollamada entrante. Nombre del contacto, Susi copa de vino zapato de tacón. Me reí. Pensé, vale, ya están borrachas. Dejé al niño en la cama, bajé el volumen de la tele, y por curiosidad, me acerqué al portátil. Respondí a la videollamada, sin pensar. Ni se me cruzó que fuera algo raro. Solo quería ver a Marta medio chispada con sus amigas, decirle buenas noches, hacer una broma. Pero en cuanto la imagen cargó, me congelé. No era una conversación entre amigas. Aparecía una mesa mal iluminada, de esas de terraza cerrada. En la imagen, 2 copas de vino casi vacías, una botella de tinto y al fondo, ahí estaba ella. Marta. Riéndose como hace tiempo no la veía reírse. Esa risa que antes era mía. Esa que solo sacaba en las primeras citas, cuando aún no teníamos hipoteca ni horarios escolares. Pero lo que me destrozó no fue la risa. Fue que se la estaba regalando a otro. A un tipo sentado frente a ella, bien peinado, camisa blanca, sonrisa de actor de telenovela barata. Él le tocó la mano, y ella no la quitó. Es más, la dejó ahí. No me vieron. La cámara estaba en silencio, sin video de mi parte. Corté la llamada como si quemara. Cerré el portátil de golpe y me quedé mirando la nada por unos segundos, sin saber si lo que había visto era real. Respiré hondo. Me dije, tranquilo, puede ser un malentendido. Pero no lo era. En el fondo lo sabía. Y no por celos. No por paranoia. Lo sabía porque esa risa ya no la conocía. Era una versión de Marta que ya no estaba conmigo. No la llamé. No le escribí. Me senté en el sofá en silencio hasta que fueron casi las 12. Cuando la puerta se abrió y la vi entrar con ese perfume que usaba solo en ocasiones especiales, me tembló el estómago. Ella se quitó los zapatos en la entrada, dejó el bolso en la silla y dijo, como si nada, ¿ya se durmió Adrián? Le respondí que sí, sin levantarme. ¿Tú estás bien? Me preguntó. Sí. Un poco cansado, mentí. Y ahí se acabó la noche. Como si todo hubiera sido normal. Como si yo no hubiera visto a mi mujer regalarle su risa a otro cabrón mientras yo le armaba un puzzle a nuestro hijo. Durante los siguientes días, no dije nada. Me dediqué a observar. Cada palabra, cada gesto, cada excusa. Marta empezó a pasar más tiempo fuera. Reuniones, cafés, necesito un poco de espacio, estoy saturada con el trabajo, no soy yo, son las clases, los chavales están imposibles. Y yo asentía. Claro. La entendía. Pero dentro de mí se acumulaba algo que no sabía nombrar, una mezcla de rabia, tristeza, impotencia, y sobre todo, una necesidad urgente de saber la verdad. Porque si me iba a romper, quería romperme con pruebas.
Lo curioso es que no busqué venganza en ese momento. No me fui con otra. No me encerré en un bar a llorar mis penas. Me encerré en mí mismo. Empecé a alejarme. Dejé de hablar de mi día. Dejé de abrazarla por detrás mientras cocinaba. Dejé de preguntarle cómo le había ido. Quería ver si notaba mi ausencia aunque estuviéramos en la misma casa. Y no. No lo notó. O tal vez sí, pero no le importó. Una noche, mientras ella se duchaba, revisé su bolso. Nunca lo había hecho. Me sentí sucio, pero ya no era cuestión de confianza. Era cuestión de no enloquecer. Encontré una cajetilla de cigarros escondida en el fondo, y Marta no fumaba desde que nació nuestro hijo. También encontré un ticket de un restaurante japonés en el centro. No era gran cosa, pero lo suficiente. Una prueba más. Lo peor, que cuando volvió del baño, me sonrió. Me preguntó si quería que viéramos una peli. Así, como si todo fuera normal. Y yo dije que sí. Y nos acostamos en el sofá, y le puse la manta encima como siempre. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Y mientras la película avanzaba, yo pensaba, estás abrazando a una mentira. No sé cuánto tiempo más habría podido sostener esa farsa, pero me imagino que todo tiene un punto de quiebre. El mío llegó exactamente 8 días después de aquella videollamada. Fue un sábado, un día en que normalmente aprovechábamos para hacer las compras semanales, pasear con Adrián por el parque o simplemente quedarnos tirados en el sofá sin más responsabilidad que calentar la comida que hubiera sobrado del día anterior. Marta salió temprano, dijo que tenía un curso en el centro de formación docente que organizaban algunos compañeros del instituto, algo sobre metodologías activas o no sé qué historia pedagógica. Lo dijo sin mirarme, mientras desayunaba de pie en la cocina y yo preparaba el tazón de cereales de Adrián. Iba maquillada, demasiado para un curso de sábado a las 9 de la mañana. No le dije nada. Solo asentí y seguí con lo mío. A mediodía, me llamó mi cuñado, el hermano de Marta, para preguntarme si íbamos a pasarnos por casa de su madre al día siguiente, que habían organizado una pequeña comida familiar. Le dije que sí, sin darle muchas vueltas. Luego, cuando colgué, se me ocurrió una idea que no me hacía ni puta gracia, pero que ya no podía seguir ignorando. Llamé a Javi, un compañero del trabajo que también tenía ciertos conocimientos técnicos fuera del curro. Le pedí que viniera a casa, le ofrecí una cerveza y le planteé la situación sin rodeos. Javi no se sorprendió. Me dijo que, si quería saber la verdad, él podía ayudarme. No era la clase de ayuda que uno pide con gusto, pero era lo que había. En menos de media hora, había instalado una aplicación en el viejo móvil que Marta usaba como reproductor de música para Adrián. Lo dejó abandonado en una estantería del cuarto del niño y ahí se quedó, como si no existiera. La app estaba camuflada, no enviaba alertas, no dejaba rastros. Cada vez que Marta se conectara a una red Wi-Fi, el dispositivo empezaría a grabar sonido ambiente de forma automática y lo subiría a una carpeta que solo Javi y yo podríamos ver. Nada legal, lo sé, pero ya estaba muy lejos de preocuparme por formalidades. Me importaba una sola cosa, la verdad. Esa noche no dormí. Marta volvió cerca de las 9, sonriente, con un bolso nuevo que no había salido de ningún curso pedagógico. Le pregunté si había comido algo por allí, dijo que sí, que unos pinchos en un bar cercano. Me lo soltó con tanta naturalidad que hasta me sentí idiota por no responderle que no fuera tan descarada. Pero no dije nada. Esperé a que se durmiera, fingí que yo también lo hacía, y cuando su respiración se volvió más profunda, me levanté de la cama, tomé mi móvil y me fui al salón. Me conecté a la carpeta. Había 4 archivos de audio, todos de entre 20 y 30 minutos. Escuché el primero.
solo ruidos de tráfico y lo que parecían ser pasos. El segundo, voces bajas, como si estuvieran en un local lleno de gente, pero no logré distinguir nada concreto. El tercero, ahí sí. Ahí estaba su voz. Relajada, contenta, con ese tono que antes reservaba solo para mí. Escuché cómo le contaba a alguien lo harta que estaba de sentirse madre antes que mujer, de cómo últimamente se sentía más viva con él que en los últimos años conmigo, que conmigo todo era rutina, que ella también tenía derecho a sentir algo que no fuera solo estabilidad. Mencionó a Adrián, dijo que no quería hacerle daño, que por eso todavía no había tomado una decisión. El tipo con el que hablaba no decía mucho, apenas emitía algún sonido de acuerdo. No necesitaba decir nada. Ella ya lo estaba diciendo todo. Apagué el móvil y me quedé sentado en la oscuridad del salón, con las manos temblando y un sudor frío bajándome por la espalda aunque no hacía calor. No lloré. No me salió. Era como si mi cabeza estuviera procesando todo en cámara lenta, intentando encajar cada palabra, cada gesto de las últimas semanas, en esta nueva realidad. Lo que más dolía no era que me hubiera engañado, era escucharla hablar de nuestra vida como si hubiera sido una condena. Como si yo hubiera sido el error y aquel imbécil el alivio. Y ahí me di cuenta de algo que hasta ese momento no había querido aceptar, ella ya no era mi esposa, no en los hechos, no en su mente. Solo quedaba el cascarón. Al día siguiente me levanté antes que ella. Desayuné con Adrián, lo vestí, lo llevé al parque como si fuera un domingo cualquiera. Jugué con él sin poder dejar de pensar que su madre, en ese momento, dormía plácidamente tras haber pasado el día anterior con otro hombre. La odiaba. Pero también me odiaba a mí por no haberme dado cuenta antes. Cuando volvimos, Marta estaba en la cocina, preparando una tortilla. Me preguntó cómo había ido el paseo. Le dije que bien. Ni un solo atisbo de tensión en su cara. Ni una sombra de culpa. Era como si nada hubiera pasado. Esa noche tomé una decisión. No iba a seguir haciendo el papel de idiota. No iba a esperar a que ella viniera con una confesión. Me merecía una explicación. Pero no iba a buscarla desde la súplica ni desde la víctima. Quería verla enfrentar la realidad. Y sobre todo, quería que supiera que yo ya lo sabía todo. Así que al día siguiente no fui a trabajar. Fingí que tenía una reunión online desde casa. Marta se fue como siempre, con su bolso nuevo y su sonrisa hipócrita. Esperé 10 minutos. Luego fui a su ordenador. Lo desbloqueé con su contraseña de siempre, la misma que usaba para todo desde que nos conocimos. No tuve que buscar mucho. Una carpeta escondida, con nombre anodino, contenía varias capturas de pantalla, algunos PDFs y un par de fotos. Todo con fecha reciente. Mensajes con alguien llamado S. Conversaciones que incluían horarios, lugares, referencias privadas. En una de las imágenes, ella aparecía en una terraza, con el mismo vestido que usó ese sábado. Y no estaba sola. Imprimí todo. Lo guardé en una carpeta física y la escondí en el doble fondo de un cajón del estudio. No lo hice por despecho. Lo hice porque quería que, cuando llegara el momento, no tuviera cómo negarlo. No quería explicaciones sin base. Quería hechos. Y ya los tenía. Cuando Marta volvió esa tarde, yo seguía en casa. Me preguntó cómo había ido mi reunión. Le respondí con un simple bien. Le pregunté si había salido del instituto durante el día. Me dijo que no, que había sido una jornada densa, con clases hasta la última hora. Asentí. Guardé silencio. Dejé que se duchara, que cenara, que le leyera el cuento a Adrián antes de dormir. Y cuando se metió en la cama, me miró como si de verdad creyera que todo seguía igual.
Como si no tuviera ni idea de que esa misma noche yo había impreso su traición con letra y firma. Me giré, apagué la lámpara y no dije una sola palabra. El silencio fue mi primer golpe. No tenía pensado hacerlo esa noche, pero supongo que hay límites que uno ya no puede seguir empujando. A las 3 de la madrugada me desperté con la espalda empapada en sudor, no porque hiciera calor, sino porque dormía al lado de alguien que ya no era parte de mi vida y que seguía fingiendo cada día que lo era. Me levanté en silencio, fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo sin reconocerme demasiado, y mientras volvía al cuarto, la vi. No dormía. Estaba con los ojos abiertos, mirando hacia el techo, como si supiera que algo iba a pasar. Y entonces no dudé más. Marta, tenemos que hablar. Ella no se movió de inmediato. Se quedó en esa postura, con la mirada fija, como si quisiera ganar tiempo, como si todavía creyera que podía manejar la situación. Cuando por fin giró la cabeza hacia mí, su expresión era una mezcla de incomodidad y resignación. ¿Qué pasa ahora?, dijo, como si estuviera harta de mí sin que yo hubiera hecho nada. Lo sabes, respondí sin necesidad de levantar la voz. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Ella se incorporó un poco, apoyó la espalda en el cabecero y me miró con cara de dime algo que no pueda negar. No dijo nada, y ese silencio, que en otro momento podría haber sido incómodo, ahora lo leí como confesión. ¿Quién es?, pregunté, sin rodeos. ¿Quién es quién? No me jodas, Marta. ¿Quién es el tío con el que estuviste el sábado? ¿Con el que quedas entre semana? ¿Con el que te ríes como ya no te ríes conmigo? No contestó. Respiró hondo y se pasó la mano por la frente, como si necesitara limpiar algo invisible. Luego, con una calma que me pareció enfermiza, soltó. No creo que tengamos esta conversación a las 3 de la mañana. No me importa la hora. No voy a esperar otro día fingiendo que no sé lo que sé. Así que dime quién es. Quiero el nombre. ¿Y si no te lo digo? Entonces te lo diré yo. Se llama Sergio. Lo conociste en la reunión del claustro. Empezaron a hablar por cosas del trabajo, pero pronto se volvió algo más. Lo sé todo, Marta. Lo tengo todo. Ella palideció un poco, pero no se descompuso. Me miró con una mezcla de sorpresa y desafío. ¿Me estás espiando? No me obligues a responderte eso, porque el foco no está en mí. El foco está en ti. Yo no he traicionado a nadie. ¿No lo entiendes? Explícamelo. No es tan simple, dijo, y ahí empezó el desfile de justificaciones. Me siento sola desde hace mucho. Tú estás siempre en modo automático. El trabajo, la casa, el niño. No me hablas, no me tocas, no me escuchas. Solo estás ahí. Eres un buen padre, sí, pero yo no quiero solo eso. No soy solo madre. Y tú no has sido mi pareja desde hace tiempo. Y eso justifica que te acuestes con otro, repliqué, sin elevar el tono. Que mientas, que inventes reuniones, que me mires a la cara cada noche sabiendo que me estás pisoteando. No quería hacerte daño. Pues lo estás haciendo igual. Lo hiciste desde el primer día que decidiste seguir viéndolo en lugar de sentarte conmigo y decirme lo que pasaba. Se quedó callada. Yo también. Durante unos segundos solo se escuchaba el zumbido del ventilador del pasillo. Luego, como si necesitara encontrar algo que la librara de toda responsabilidad, dijo. No planeé nada. Pasó. No fui a buscarlo. ¿Y cuántas veces pasó? ¿Cuántas veces estuviste con él? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a una reunión y en realidad te ibas a su casa o a un hotel? David. Respóndeme. 4 veces. Mentira. David, te lo juro.
No me jures nada, Marta. Porque tu palabra ahora mismo no vale nada. Volvió a quedarse en silencio. No la reconocía. Esa persona que tenía enfrente no era la mujer con la que me casé. Ni siquiera era la versión cansada de los últimos años. Era otra. Una con la que no compartía ya ni la memoria. ¿Y ahora qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé, respondió sin vergüenza, como si yo le hubiera preguntado si quería cenar pizza o pasta. ¿Y conmigo? ¿Qué piensas hacer con esto? No lo sé, David. No lo pensé todo así. Se me fue de las manos. ¿Y qué pensaste? Que nunca me iba a enterar. Que ibas a vivir dos vidas y yo iba a seguir cocinándote, llevándote al trabajo, recogiendo a nuestro hijo mientras tú te revolcabas con un imbécil que ni siquiera tiene el valor de enfrentarse a mí. No me hables así. Te hablo así porque ya no tengo por qué medirme contigo. Tú cruzaste la línea. Tú elegiste destruir esto. Ella bajó la mirada. Por primera vez en toda la conversación, pareció afectada. Pero no me movió nada. Ni pena, ni rabia. Solo una especie de agotamiento profundo. El tipo de cansancio que te da cuando has sostenido algo por tanto tiempo que ya no puedes más. ¿Quieres que lo hablemos con calma mañana? Preguntó, como si no acabáramos de destrozarnos la vida. No. Mañana me voy. Te dejo la casa. Voy a pensar qué hacer con todo esto, pero no voy a dormir otro día a tu lado sabiendo lo que sé. ¿Y Adrián? Me lo llevo unos días. No quiero que vea nada raro. Tú te quedas aquí. Yo necesito aire. No puedes llevártelo así como así. Puedo. Y lo haré. Ya se acabó, Marta. No hay vuelta atrás. Ella no dijo nada más. Se tumbó, de espaldas a mí, como si ya le diera igual. Yo agarré una mochila, metí algo de ropa, la tablet de Adrián, cargadores, documentos. Me fui al cuarto del niño, lo desperté con cuidado. Le dije que íbamos a pasar unos días en casa de los abuelos, que su madre tenía que trabajar mucho. Me miró medio dormido y dijo que sí. No preguntó nada más. Y yo agradecí que no lo hiciera. Media hora después, estaba saliendo de la casa con mi hijo en brazos. No me despedí. No cerré la puerta con rabia ni hice escándalo. Solo me fui. Porque hay veces que el grito más fuerte es el que se da en silencio. No fue algo que planificara con calma durante semanas porque no soy ese tipo de persona que diseña venganza como si fuera una operación militar. Fue más bien un impulso que se fue organizando a medida que mi rabia encontraba formas de materializarse en pasos concretos. Lo primero que hice fue ordenar mis pensamientos en una libreta vieja que siempre guardé en el cajón del escritorio, y ahí, con letra temblorosa al principio y luego más firme, escribí lo que quería conseguir: que Marta dejara de mentir, que la gente que trabajaba con ella supiera la verdad, y sobre todo, que no pudiera seguir moviéndose con la misma normalidad que había tenido hasta aquel sábado. Empecé por lo que tenía a mano y por lo que ya había reunido en la carpeta que guardé escondida, imprimí copias. Ordené las conversaciones por fechas y puse una pequeña nota en cada documento indicando el contexto y por qué eso rompía la versión que ella le daba a todo el mundo. No había nada que inventar, las pruebas eran suyas y se sostenían por sí mismas, así que no quise añadir melodrama ni exageraciones. Llamé a un par de amigos de confianza, a Javi y a Rubén, les expliqué de forma directa lo que había pasado y les pedí ayuda solo para dos cosas concretas: tener apoyo logístico para mover documentos en caso de que necesitara entregarlos personalmente y, sobre todo, compañía cuando tuviera que hacer aquello que más me costaba, que era hablar en público sobre lo que me habían hecho. No quería que la primera vez que alguien supiera de esto fuera en un correo frío o en un mensaje anónimo,
quería ver las caras, quería medir el daño que las palabras de ella habían provocado en quienes nos rodeaban, y quería que Marta tuviera que responder delante de testigos que conocieran la magnitud de su engaño. No busqué humillación por humillación, ni quise que Adrián se convirtiera en espectáculo de nadie, pero sí necesité que la máscara se cayera en el mismo ámbito donde ella la mantenía, entre sus compañeras, en el instituto, en las conversaciones a la hora del café donde se reía sin miramientos y donde yo había imaginado tantas veces que el problema era que yo no hablaba lo suficiente o que era poco detallista con la lavadora o con las cenas. Esa mentira constante sobre la normalidad de nuestra vida debía romperse con hechos. El primer movimiento importante lo hice una semana después de dejar la casa. Elegí un miércoles porque sabía que las reuniones del claustro suelen generar corrillos y porque Marta asistía a la sesión ordinaria de padres y profesores los miércoles por la tarde, lo que me daba la posibilidad de coincidir con varios miembros del equipo docente. No fui a denunciar ni a amenazar, fui a hablar con la directora del instituto, una mujer a la que conocía de vista y con la que había cruzado 4 palabras en reuniones pasadas. Pedí una cita y fui puntual, respirando más de lo que hubiera querido admitir, y cuando entré en su despacho expliqué la situación sin florituras, le entregué las copias. Le marqué las conversaciones que me parecían más graves y le aclaré que mi objetivo no era arruinar la carrera de nadie en un acto de rabia sino pedir que la institución conociera la situación porque había elementos éticos que podían afectar al funcionamiento del centro y porque yo no quería que mis actos fueran malinterpretados como venganza contra una mujer por una cosa privada. Le pedí que actuara con discreción y que tomara las medidas que considerara necesarias. La directora me escuchó, miró los papeles, y su mirada fue la de alguien que no tolera que se juegue con las reglas de convivencia dentro de un colegio. Así que esa misma tarde solicitó una reunión extraordinaria del equipo directivo. No hubo ruido público, no hubo titulares, pero sí dejaron de lado la indiferencia con la que habían tratado otras cosas y empezaron a mirar el expediente de Marta con cuidado. No disfruté ese momento. No hubo placer en ver a la administración mover fichas, simplemente hubo alivio porque por primera vez, alguien ajeno a la situación se tomó en serio lo que yo llevaba semanas mascullando en silencio. Mientras tanto, con Javi y Rubén actuamos en paralelo, entregamos copias a la madre de Marta, a su hermano y a una tía suya con la que yo siempre había tenido buena relación. No quería que la noticia rebotara anónima por redes ni convertir a nuestro hijo en un rumor de colegio. Por eso elegí la vía presencial y controlada, una persona a la vez, dejando la opción de que cada receptor gestionara la información como creyera conveniente. Se generaron conversaciones durísimas en mi familia, llamadas que se escuchaban en tono agudo y que yo atendí sin levantar la voz, explicando lo que era verificable y manteniendo la compostura incluso cuando me ofrecieron soluciones simplistas como hablarlo o me preguntaron si quería perdonarla. No quería perdón de nadie, ni quería que la vida siguiera como antes, necesitaba consecuencias. El paso que para mucha gente puede sonar frío o cruel y que a mí me costó más que cualquier otra cosa fue la decisión de enviar la carpeta al correo del instituto incluyendo una carta dirigida al jefe de personal y al Departamento de Orientación explicando los posibles conflictos de interés y las implicaciones para el grupo de alumnos que Marta atendía, y además pedí formalmente una revisión de su conducta profesional, no desde la ira sino desde la protección de los menores. Cuando la directora me llamó para decirme que habían decidido apartarla temporalmente de ciertas responsabilidades mientras se investigaba, no celebré, ni tuve una epifanía de justicia personal. Simplemente noté un hueco en el estómago que se fue llenando con la certeza de que al fin las cosas empezaban a moverse de una manera que me daba cierto control sobre mi dolor. Al mismo tiempo, actué de forma personal con Marta de forma calculada, no incendié su reputación en redes ni llamé a sus colegas para vociferar. Dejé que fueran los procedimientos los que siguieran su curso y mientras tanto me aseguré de que ella supiera que yo conocía todo, que no había cabos sueltos, que la carpeta que tenía en casa no era la única copia y que, si intentaba borrar rastros o negar, yo contaría exactamente lo que había sucedido ante quien fuera necesario. Le mandé un mensaje breve una semana después,
no con reproches histéricos ni amenazas explícitas, sino con una frase fría que contenía todo lo que quería que comprendiera: he entregado los documentos. No busco venganza, busco que lo que has hecho no quede impune. Ella respondió con evasivas, propuestas de hablar en privado y promesas de explicaciones que nunca llegaron. Me dijo que me amaba y que no quería perder a la familia, palabras que por sí solas ya estaban vacías y que en boca de alguien que había planificado encuentros fuera de la casa sonaban a equívoco. No me lancé a humillaciones públicas porque ese tipo de escenografía no me representaba y porque, de todas formas, la humillación ya la sentía por dentro. Lo que quise fue demostrar que mi reacción no era infantil ni irracional, sino meditada y proporcional. Quería que se rompiera la normalidad que ella había creado y que tuviera que enfrentar el eco de sus decisiones fuera del salón y dentro de la realidad institucional que había utilizado como cobertura. La consecuencia práctica de todo esto fue tangible. Marta fue apartada de ciertas clases, hubo una investigación interna y ella perdió la semana siguiente de trabajo, lo que le complicó la vida económica temporalmente y la obligó a mirar de frente lo que había hecho sin la posibilidad de esconderlo entre reuniones y excusas. También hubo llamadas familiares, conversaciones tensas en las que más de uno le pidió explicaciones y una sensación general de que la vida cotidiana que los otros compartían conmigo no podía seguir siendo la misma. La venganza no me trajo paz automática, sino una mezcla extraña de alivio porque ya no era un hombre que callaba, y de culpa por haber llevado aquello a una esfera donde otras personas resultaban afectadas. Lo tangible era que ella dejó de reírse en cafés con la misma despreocupación, que sus mensajes tardaban en contestar y que, cuando lo hacía, eran mensajes con tono contenido y explicaciones que siempre llegaban tarde. Para mí, la victoria no estaba en humillarla sino en recuperar el control de mi vida, en dejar de ser el que se queda mirando la pantalla del portátil y en tomar decisiones concretas sobre mi futuro y el de mi hijo. Eso fue la venganza más certera, convertir el silencio y la pasividad que ella esperaba de mí en acciones con consecuencias reales, medidas que mostraran que cuando alguien rompe la confianza, la restitución no cae del cielo, sino que se construye con pruebas, con pasos firmes y con la determinación de no volver a permitir que la mentira gobierne lo que más quieres. Después de todo eso, lo que más me sorprendió fue que Marta todavía pensara que podía recuperar algo, que su propuesta tuviera algún sentido, como si después de haber roto todo pudiera poner los pedazos sobre la mesa y pedirme que los pegáramos con cinta adhesiva. Fue una tarde de martes cuando quiso hablar, después de casi 10 días sin vernos cara a cara, sin llamadas más allá de los mensajes fríos para coordinar cuando Adrián iba y venía entre nuestras casas. Me propuso vernos en un café discreto, lejos del instituto y de la casa. Acepté solo porque quería cerrar todo de una vez, porque no soportaba seguir recibiendo sus intentos de contacto como si el problema fuera un malentendido y no una traición continua con alguien que todavía rondaba su entorno. Llegué puntual. Ella ya estaba sentada, sin maquillaje, con ojeras marcadas y una expresión tensa que, en otro tiempo, me habría provocado algo parecido a compasión, pero que ahora me resultaba simplemente incómoda. No me saludó con beso ni con sonrisa. Solo dijo que le alegraba que hubiese aceptado encontrarnos. No respondí. Pedí un café y esperé que fuera al grano. Marta empezó con lo que seguramente había practicado frente al espejo o en la cabeza durante días. Me habló de errores, de confusión, de cómo el trabajo y la rutina nos habían distanciado. Me dijo que nunca planeó herirme, que lo de Sergio no era importante, que fue un desahogo emocional que se le fue de las manos. Me pidió que pensara en Adrián, que era lo más importante, que merecía una familia unida. Usó palabras como reconstruir, reencontrarse, cambiar, todas alineadas con ese discurso que usan las personas que no tienen claro el daño que hicieron o que creen que las buenas intenciones bastan para justificar decisiones cobardes. La escuché sin interrumpirla, y cuando terminó, respiré profundo y respondí de la forma más directa que encontré. No va a pasar. No vamos a reconstruir nada. Lo que hiciste no fue un tropiezo,
fue una cadena de decisiones conscientes. Elegiste mentirme. Elegiste esconderte. Elegiste a otro antes que a nosotros. Y no una vez, varias. Así que no, Marta, no vamos a retomar nada. Esto ya terminó. Ella bajó la mirada, se removió en la silla, y por primera vez pareció entender que hablaba en serio. Aún así, insistió. Me dijo que estaba dispuesta a dejarlo todo, que podía pedir una licencia en el trabajo, que podríamos ir a terapia, que necesitaba una oportunidad más. Me hablaba como si no hubiera pasado nada irreversible, como si nuestra relación no estuviera ya marcada por una desconfianza imposible de borrar. Le pregunté si todavía veía a Sergio. Dijo que no, que habían dejado de hablar desde que la situación se descontroló. Le pregunté si lo extrañaba. Dudó unos segundos, y ese silencio fue suficiente. Lo que no dijo confirmó que lo que sentía no se había ido del todo. No necesitaba oírlo, lo vi en su cara. Entonces cambié el tono. Yo ya no quiero vivir contigo, no quiero dormir al lado de alguien que fue capaz de mentirme en la cara, que transformó mi rutina diaria en una burla. No quiero mirar a nuestro hijo y tener que seguir fingiendo que todo está bien cuando tú fuiste la que rompió esto. No te odio, pero ya no siento nada que me empuje a seguir contigo. Y no pienso quedarme para que Adrián crezca viendo una relación que no es real. No voy a permitir que crea que lo normal es vivir con alguien a quien no puedes confiarle ni el saludo. Marta no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Se limitó a asentir y a mirar hacia la ventana, como si buscara una salida más allá de lo que acababa de oír. Después de un minuto de silencio incómodo, me preguntó qué íbamos a hacer con la casa, con los papeles, con la custodia. Le dije que ya había hablado con un abogado y que la idea era compartir la custodia de Adrián de manera equitativa, sin peleas ni demandas agresivas, pero que si ella intentaba manipular el proceso o ponía obstáculos innecesarios, entonces no tendría problema en presentar las pruebas de todo lo que había hecho y dejar que el juez tomara decisiones. Le recordé que, si bien no buscaba destruirla, tampoco iba a protegerla si su actitud cambiaba. Ella asintió otra vez, dijo que entendía y que quería que todo se resolviera de la mejor manera posible. No sé si era verdad o si solo era miedo. Me dio igual. Para mí, el punto estaba cerrado. Terminamos el café sin decir mucho más. Pagamos por separado. Cuando nos levantamos, me pidió que, al menos, intentáramos llevarnos bien, por Adrián. Le dije que por él iba a ser siempre correcto, que no le enseñaría a odiar a su madre ni a cargar con problemas de adultos. Pero también le dejé claro que no iba a volver a entrar en esa casa como si nada, ni a compartir cenas o celebraciones solo para mantener una imagen que ya no servía. Quería una separación clara. Una línea visible. Marta se mostró conforme. Me dio las gracias por no haber hecho más ruido del necesario, como si esa fuera una especie de premio que ella merecía. No respondí. Me fui antes que ella. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de formalidades, reuniones con abogados, papeles que firmar, horarios que coordinar para Adrián y silencios tensos cuando coincidíamos al pasar la mochila de un lado a otro. No hubo más súplicas por su parte, ni mensajes fuera de lugar. Marta había asumido que la conversación en el café fue la última oportunidad y que la había perdido. Yo, por mi parte, me sentía más tranquilo, no feliz, pero al menos dueño de mis decisiones. El dolor no se fue, pero ya no me dominaba. Era una presencia que aprendí a llevar, que acomodé entre los días de trabajo y las noches tranquilas en casa de mis padres donde ahora vivía con Adrián en una habitación que, aunque más pequeña, era un espacio libre de mentiras. Una tarde, mientras Adrián veía dibujos en la tablet, me senté con él y le expliqué que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, pero que él no tenía la culpa de nada y que lo íbamos a querer igual siempre.
Me escuchó sin mucha reacción. Luego preguntó si podía seguir viendo a sus amigos del cole. Le dije que sí. Después, como si nada, me pidió que le pusiera otro capítulo. A veces los niños entienden más de lo que decimos o simplemente lo aceptan porque no conocen otra forma. Lo importante era que él siguiera sintiéndose seguro. Yo me encargaría de eso. Y así fue como terminamos de romper lo que ya estaba roto. Sin gritos, sin escenas exageradas, sin espectáculos. Solo hechos, conversaciones duras, decisiones que dolían pero que eran necesarias. Marta entendió que no iba a haber segunda parte, y yo entendí que, aunque no podía borrar lo que pasó, sí podía escribir lo que venía después sin que ella tuviera que formar parte. No se lo dije, pero fue en ese momento, en esa conversación en el café, cuando supe con certeza que no la volvería a mirar igual, que lo que sentía se había terminado sin necesidad de escándalos. Solo se apagó. No sabría decir en qué momento exacto sentí que todo había terminado, no porque faltara algo por resolver o porque aún tuviera ganas de discutir, sino porque me di cuenta de que ya no había nada que me alterara al pensar en Marta. Lo entendí una noche en casa de mis padres, cuando Adrián dormía y me quedé solo en la cocina tomando un café tibio sin mirar el reloj. No tenía ganas de escribirle, no sentía curiosidad por saber dónde estaba ni qué hacía, y si en ese momento alguien me hubiera dicho que la había visto con otro tipo, me habría resultado tan irrelevante como si me hablaran del tráfico de una ciudad que no pienso volver a visitar. Me costó llegar hasta ahí. Hubo días en los que el recuerdo aparecía sin permiso, como cuando preparaba la cena y me venía a la cabeza la forma en que Marta solía doblar los paños o cómo organizaba la nevera, cosas pequeñas que en su momento me parecían detalles sin importancia pero que ahora aparecían como fantasmas breves antes de desvanecerse. Hubo noches en las que me despertaba con el estómago apretado y tenía que recordarme que ya no estaba en la misma cama, que no tenía que fingir que dormía tranquilo, que no tenía que calcular qué decir ni qué callar. Esos momentos fueron menguando, cada vez con menos frecuencia, hasta que dejaron de aparecer. Me concentré en lo que podía controlar. Terminé de firmar todos los papeles con el abogado. Marta y yo establecimos un régimen de custodia que, dentro de lo que cabe, era justo para ambos, y acordamos dividir los bienes sin necesidad de juicios ni gritos. Fue un proceso frío, administrativo, pero esa frialdad me ayudó a tomar distancia. Lo que más me preocupaba era Adrián, y en ese sentido, intenté ser lo más coherente posible. No le hablé mal de su madre, no lo llené de preguntas, no utilicé su tiempo conmigo para competir ni para intentar demostrar que era el padre perfecto. Solo estuve presente. Me aseguré de cumplir con lo pactado, de no fallarle nunca, de que los cambios no se sintieran como castigos sino como una forma distinta de vivir. Él se adaptó mejor de lo que pensé. Le costó un poco al principio, sobre todo los fines de semana que tocaba cambiar de casa, pero con el tiempo, lo asumió como parte de su rutina y dejó de preguntarse por qué mamá y papá ya no vivían juntos. Lo más incómodo, con diferencia, fue enfrentarme a la mirada de los demás. La gente habla, incluso cuando no sabe nada, y en nuestro círculo había quienes tomaban partido sin entender la historia completa. Algunas amigas de Marta, con quienes compartíamos reuniones de padres y fiestas de cumpleaños, me saludaban con una mezcla de pena y distancia, como si fuera yo quien había fallado. Otras personas, más cercanas a mí, se ofrecían a ayudar, a escuchar, pero yo no necesitaba consuelo ni frases hechas. Lo que necesitaba era que todo dejara de ser tema de conversación. Por eso me alejé durante un tiempo de ciertas actividades sociales. Dejé de ir a ciertos eventos escolares y pedí que me enviaran los informes por correo. No por cobardía, sino por hartazgo. No quería pasarme la tarde explicando lo obvio a gente que no tenía por qué saber los detalles.
Pasaron 3 meses desde la última conversación larga con Marta, y un día recibí un mensaje suyo pidiéndome hablar, no por temas de custodia ni de trámites, sino porque necesitaba cerrar algunas cosas que, según ella, habían quedado pendientes. Dudé en responder. Pensé que quizás quería volver a justificarse, que iba a pedirme algo, o que intentaría reabrir una puerta que yo ya había sellado. Al final acepté, más por curiosidad que por interés. Nos vimos en una cafetería distinta, en un barrio donde no nos conocía nadie. Esta vez, ella llegó tarde. Me pidió disculpas sin mucho convencimiento. Cuando se sentó, no hubo el silencio incómodo de la vez anterior. Habló con naturalidad, como si ya no esperara cambiar nada. Me dijo que había empezado terapia, que estaba intentando entender por qué había hecho lo que hizo, que no lo decía para que yo la perdonara sino porque sentía que tenía que decírmelo. Me habló de su infancia, de cómo siempre se sintió sola, de cómo la maternidad la había aplastado en momentos y de cómo buscó en Sergio algo que nunca le pedí. No me defendí. No negué nada. Tampoco le ofrecí apoyo. Solo la escuché. Cuando terminó, me miró como si esperara una respuesta. Le dije que me alegraba de que estuviera buscando ayuda, que esperaba que le sirviera, que por mi parte no había odio, pero que tampoco quedaba espacio para una amistad o una cercanía real. Le dije que cada uno tenía que hacerse cargo de lo que había sembrado, y que su búsqueda de comprensión no era una responsabilidad mía. Lo entendió. Se notaba que no había venido a buscar otra oportunidad, sino a limpiar su conciencia. Le di lo único que podía darle, la confirmación de que ya no le guardaba rencor. Esa fue la última vez que hablamos más de 10 minutos. Desde entonces, nos limitamos a coordinarnos por mensajes sobre Adrián. Nada más. Yo rehice mi vida poco a poco, sin prisas, sin buscar una historia nueva que reemplazara la anterior. Me dediqué a mi trabajo, empecé a salir con gente con la que me sentía cómodo, retomé viejas aficiones que había dejado de lado, y sobre todo, aprendí a vivir solo sin sentirme incompleto. La casa que me alquilé era más pequeña, pero mía. Mis horarios, mis decisiones, mi espacio. A veces recibía visitas de amigos o de familiares, y en esas noches me sorprendía riéndome sin esa presión en el pecho, como si cada carcajada no estuviera medida o vigilada. Lo que aprendí de todo esto no se resume en una lección sencilla. No salí más fuerte, ni más sabio, ni con un manual bajo el brazo. Lo que entendí es que hay cosas que se rompen sin que uno lo vea venir y que no siempre hay un motivo claro, y que aunque uno tenga razones para enfadarse, el enfado no arregla nada si no se transforma en acciones concretas. Aprendí que el amor no garantiza fidelidad, que la rutina puede ser excusa pero no justificación, y que la única forma de salir de una traición sin perder la dignidad es dejar de preguntar por qué y empezar a construir sin esa persona. No me siento un héroe ni una víctima. Me siento un hombre que hizo lo que tenía que hacer, con las herramientas que tuvo, y que eligió el camino más difícil no por orgullo, sino por respeto a sí mismo. No sé si Marta rehizo su vida. No me interesa. No le deseo mal, pero tampoco le deseo suerte. Lo nuestro terminó porque ella eligió terminarlo, y porque yo elegí no arrastrarlo más. Hoy vivo con más calma, sin necesidad de vigilar teléfonos ni de interpretar silencios. Adrián está bien, crece feliz, y eso me basta. A veces me pregunta por recuerdos de cuando vivíamos todos juntos, y le respondo con honestidad, sin dramatismo. No oculto lo que pasó, pero tampoco lo convierto en trauma. Él tiene derecho a construir su versión de la historia sin cargar con el peso que nosotros pusimos sobre ella. Y yo, por mi parte, sigo adelante. No hay cierre perfecto, ni final feliz. Solo un hombre que decidió no quedarse quieto mientras lo destruían, y que eligió caminar con la cabeza alta, incluso cuando todo se vino abajo. Eso, para mí, fue suficiente.